Ya estamos en comunicación con nuestro columnista, el señor Gustavo Abel Di Croce, para hablar un poco de la actualidad del país, de la provincia, de la localidad. Así que, bueno, Gus, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Wilde, para vos, para todo el equipo de Integración 23, para la gente de Radio FM del Sur, para la audiencia, para todos, el deseo del mejor de los días. Bueno, acá estamos con alerta amarilla por vientos, Gustavito, así que estamos esperando. Por ahora está linda la mañana, no hay demasiado viento, está el solcito presente, una mañana agradable, pero bueno, en cualquier momento estará arrancando la ventolina, seguramente después del mediodía. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha estado pasando en el país, tal vez con un hecho importante acontecido el pasado fin de semana, que tuvo que ver con la presencia del presidente Javier Milei en el Congreso, ¿no? Aparecieron muchas críticas luego de esta presencia de Milei en el Congreso, donde anunció el presupuesto 2025. Bueno, no sé si tuviste la posibilidad de escucharlo, Gustavo. Sí, Wilde, a ver, digamos, la política también está en alerta amarilla, como para trazar un paralelo. Bueno. Acá en Buenos Aires está en alerta amarilla también por la aparición de mosquitos, ya empezaron a aparecer. Uf. Así que yo creo que la alerta amarilla está en todos lados y en todos los esquemas. Es cierto, el domingo se hizo lo que debía ser la presentación del presupuesto, que en realidad no se presentó el presupuesto. Es algo que creo que lo habíamos hablado en la última vez que charlamos, no es habitual este mecanismo. Normalmente un cadete lleva el presupuesto porque lo tiene que tratar la comisión, luego a la comisión acude el ministro de Economía, el secretario de Hacienda, quienes son los que fundamentalmente conocen de números y pueden explicarlo, porque es ahí donde realmente se le va a dar forma y dictamen al presupuesto. Pero bueno, entonces, visto desde esa perspectiva, yo te decía en la última charla, cuando me consultaba por lo de Milei, que no le aportaba nada, que iba a ser simplemente una puesta en escena comunicativa, de la cual digamos, hace gala el gobierno actual y le va muy bien en ese aspecto, ¿no? Al menos comunicar para su grupo o su núcleo más duro. Así que esto ha sido, convengamos que el recinto del Congreso estaba ocupado básicamente por el oficialismo, no estaba la oposición. Hubo un hecho muy inédito en la historia, digamos, de la comunicación oficial, que fue una suerte de apagado de televisión, es decir, los canales que transmitían la cadena nacional bajaron 10 puntos de rating, es decir, de 14 a 4, una cosa inédita. Se vino bajo. Claro, esto yo creo que marca un poco que la gente no tenía expectativas en lo que podía decir el presidente, porque se sabe además que todo el tratamiento del presupuesto lleva un mecanismo complejo. Y bueno, efectivamente el presidente marcó las directrices de una política basada en el ajuste fiscal, en el equilibrio fiscal, pero no mucho más que eso, por supuesto con algunos términos dirigidos por ahí a la oposición, como siempre se suele hacer en estos casos por parte de Javier Milei, ¿no? Pero después vino la explicación claro, porque después los periodistas dijeron, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque no hay nada, no se dijo nada del presupuesto en la cadena. O sea, los pocos números que se tiraron fueron o tuvieron que ser después explicados o desmentidos incluso por el ministro de Economía. Por ejemplo, el tema de las provincias, cuando se le requería 60.000 millones de dólares de ajuste a las provincias, después tuvo que salir Luis Caputo a apagar el incendio, porque claro, todos los gobernadores
Sí. Se levantaron a una diciendo, pero nosotros ya hemos ajustado. Claro, Y ¿cuánto mucho más? más que eso, y es un número, si todavía tenemos que ajustar más, bueno. Y Luis Caputo tuvo que salir a aclararle que no, que en realidad el presidente no había dicho lo que dijo, que no quiso decir eso, bueno, que los números eran otros. Pero si después se analiza lo que el presupuesto en sí deja traslucir, es un presupuesto que tiene dos alternativas: o ser muy modificado o se busca directamente continuar con un presupuesto anterior. ¿Cuál es el beneficio para el gobierno de continuar con un presupuesto anterior? Bueno, el presupuesto está en pesos y nosotros tenemos una economía que se está incrementando inflacionariamente en dólares. Entonces, convengamos que tener un presupuesto o gobernar con un presupuesto anterior le da al gobierno una mayor ductilidad para usar una discrecionalidad en el gasto. Es decir, si a mí me entran 1.000, al año siguiente me van a entrar 1.500, supongamos, o 2.000, pero sigo con el presupuesto de 1.000. Entonces, los otros 1.000 los uso discrecionalmente de acuerdo a la amistad que tenga o no tenga, o a la temática que prefiera o no prefiera apoyar. Entonces, eso por un lado. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, un único capítulo vamos a tomar para no extendernos demasiado, Sí. pero, por ejemplo, el tema de la recaudación por todo lo que nosotros llamamos retenciones, ¿no? Bueno, eso se incrementa en un 100% para el próximo año. El presupuesto prevé un incremento del 100%, con un incremento del dólar al 2% mensual. Esto lleva al dólar no más allá de un 30% anual de incremento. Entonces, uno se pregunta de dónde va a salir esa recaudación, porque tengamos en cuenta que este año aumentó mucho la recaudación por vía de estas retenciones, porque a diferencia del año anterior hubo una mayor producción en cuanto a que no hubo la sequía que hubo el año anterior. Pero bueno, pero ya está, ahora se normalizó, entonces no podés prever que va a haber una producción todavía mayor, porque ya se produjo al límite prácticamente y no se liquidó incluso, no hay mucho que no se liquidó. Entonces, nadie puede explicarse cómo va a resultar esto, porque tampoco se le puede decir al campo que le van a aumentar las retenciones, porque al contrario están luchando por bajarlas. Entonces, con ese solo capítulo del presupuesto que prevé un aumento del 100%, digo, esto te da a entender que hay números que no son del todo claros, ¿no? Por eso la Comisión de Presupuesto es la que va a tener que preguntarle cómo llega esto, señor ministro, cómo llega esto, señor secretario de Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, el paso a seguir para el presupuesto yo creo que tiene mucho por delante, pero esto, por supuesto, tuvo mucho más, lo de Milei, digo, más de político que de económico, ¿no? Digamos, o convengamos en esta situación, y bueno, además marcó distintas cuestiones, como ver que la vicepresidenta Villarruel no aplaudía nada, solamente en una ocasión cuando habló de incrementar las partidas para defensa, fue el único momento en el que se la vio aplaudir. Después una seriedad que da a entender el lugar por el cual transitan las relaciones internas de La Libertad Avanza, que tiene obviamente fracturas tan grandes como las tiene el resto de los partidos. Los partidos están muy atomizados, la mayoría de ellos, y en función de esto, bueno, el gobierno también aprovecha estas atomizaciones como para salir a conquistar voluntades. Transcribirlo con los términos que vos quieras, conquistar voluntades. Pero lo cierto es que quedó expresado esto en la insistencia en el veto, es decir, una insistencia en la ley de movilidad jubilatoria. Entonces persistía el veto. Todos hemos visto cómo han, digamos, circulado por casa del gobierno distintos diputados
previo a la votación y bueno, incluso ha causado fracturas. La más notoria tal vez ha sido en el marco del Partido Centenario, de la Unión Cívica Radical. Sí. Yo hablaba con una altísima fuente del radicalismo y me decía, sí, nos dicen a nosotros, pero en realidad hay otro bloque que también dieron vuelta su voto. Pero bueno, tal vez lo más notable fue los de estos diputados. Incluso el radicalismo trata de sacarse de encima uno, ¿no? Un correntino que, bueno, dice, no, ese es libertario y se sumó al bloque. O sea que en realidad eran 4, no 5, pero bueno, lo cierto es que la actitud de estos 4 diputados radicales encendió una mecha que ya venía encendida, la aceleró, digamos, entre sectores del radicalismo que responden. Tengamos en cuenta cómo se construye, ¿no?, la decisión o la opinión política del radicalismo. En estos momentos tenemos, el radicalismo está muy orgánicamente aceitado, tiene convención, tiene comité, tiene, bueno, en cuanto a lo legislativo, el presidente de su bancada en senadores y presidente en diputados. Entonces, son varias cabezas que dan opiniones. Entre esas, digamos, bueno, está Manes, los hermanos Manes, sobre todo a partir de una calificación, ¿no?, en lo que es el recorrido científico de Facundo, y bueno, y Gastón, que es quien conduce la convención, y que han sido muy claros en oponerse al veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Entonces, se pidió en consecuencia, bueno, hubieron discusiones fuertes, porque también está ahí de Loredo en el medio, el presidente de la bancada de diputados, que si bien siempre ha tenido una posición mucho más cercana a las leyes libertarias que el resto, digamos, en esta ocasión, como el proyecto incluso partía del propio radicalismo, era casi obvio que si vos presentás una ley y la votás afirmativamente, después cuando tenés que insistir, va a insistir en lo mismo. Bueno, entonces esto evidentemente puso a las puertas de la fractura al bloque de la Unión Cívica Radical, que tiene como un efecto dominó en otras causas. Por ejemplo, esto abrió ahora la posibilidad de que se acentúe la labor en lo que hace a la investigación de los diputados libertarios que fueron a visitar, a los represores detenidos en Ezeiza. ¿Te acordás? Sí. Este tema es como que quedó un poco relegado ahí, no sabemos qué pasó. Bueno, estaba dando vueltas en los pasillos de diputados, y con esta fractura del radicalismo, donde el radicalismo ve la actitud del gobierno nacional de salir a conquistar voluntades, no solo en el radicalismo, digámoslo, ¿no?, porque también sucede en otros partidos, pero bueno, tal vez ha sido lo más visible. Bueno, dicen, no, esto no se puede sostener, y la posición cambia totalmente, y esto habilitaría a que prontamente se siga con el trabajo de esta comisión investigadora de qué fue lo que pasó con los diputados que fueron a Ezeiza. Ya varios presentaron descargos, pero en forma muy dispar. Algunos, por ejemplo, una diputada dijo, no, yo fui porque soy abogada, fui en mi carácter de abogada. Y bueno, le respondieron, señora, usted cuando asumió la banca no puede ejercer a su vez. Bueno, otra presentación de un descargo fue sin firma ni nada, sin nombre. No se sabe, hay un descargo en blanco que no se sabe, se supone que es de Montenegro, pero no se sabe. Bueno, todas estas cosas se acentúan, y sobre todo se prevé que esta batalla se va a endurecer de cara al próximo veto anunciado por el presidente Milei para la legislación que aumenta el financiamiento universitario, ¿no? Es otra de las peleas que se va a venir, y yo creo que, bueno, ahí también el gobierno lo que ha buscado, incluso con hacer visible, no solamente con hacerlos pasar por casa de gobierno a los diputados, sino
por llevarlos a cenar a la quinta presidencial de Olivos. Esa visibilidad implica decir, bueno, vos ya estás con nosotros, ¿no? A los diputados. Están buscando un número de 86, 87 diputados, no 86 ya les alcanzaría, pero bueno, siempre quieren tener uno más por ahí, el número de 86, 87, para lograr tener un tercio de los votos en la Cámara Baja, cosa que le impida al resto conseguir los 2 tercios, ¿no? Una mayoría agravada. Entonces, estas cuestiones irritan mucho a la oposición. Esto es como decir, bueno, que alguien con una minoría quiere gobernar, ya sea por decreto o por la fuerza de los vetos. Bueno, eso yo creo que quedó de alguna manera en todos estos últimos días, incluido el veto, incluido el discurso del presidente el domingo, y lo que se está viendo esta semana. Ayer fue un día muy duro en el ámbito parlamentario. Bueno, incluso el radicalismo expulsó de la conducción partidaria a uno de los diputados que habían asistido a la cena de Olivos. Bueno, convengamos que todo esto está contribuyendo a que se vayan reacomodando todas las filas en los distintos partidos políticos, Wilde. Bueno, como bien decías al principio, Gustavo, alerta amarilla para la política nacional también. Así que, bueno, después se vino el cuestionado asado para los diputados que vetaron esta ley y todo lo demás. Pero bueno, dejémoslo ahí para que no se nos vaya el tiempo y vengamos un poquito a la provincia de Río Negro. No sé si estamos en alerta amarilla, Gustavo. ¿Vos decís que también podemos determinar una alerta amarilla o estamos más tranqui por acá? No, sí, yo creo que en todos lados. O sea, además cuando el país está convulsionado, digamos, cuando vemos que son necesarias represiones cada miércoles para un centenar o 200 jubilados que se reúnen, lo hablábamos la otra vuelta, desde Norma Pla por acá, nunca ha pasado. Nunca se ha reprimido de esta forma a los jubilados. Bueno, pero incluso hay cuestiones nacionales, yo te decía que hay fractura, y no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito político de la CGT. Por ejemplo, ahora están divididos incluso los Moyanos, está Pablo y Karina Moyano por un lado, Facundo Moyano por el otro. Entonces, hay mucha fragmentación en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en el peronismo, Quintela está tratando de acercarse a Cristina Kirchner para ver si pueden lograr, de cara a la reunión del 19, alguna unidad, en fin. Pero está todo muy difícil, con Máximo Kirchner peleándole a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, disputándole la primacía, en fin. Y esto yo creo que repercute en todo el país también, y cuando la cuestión económica se resiente a nivel nacional y esto se baja a las provincias, también se dan estas situaciones. Yo te decía en nuestra última charla que Bretilnec en algunos aspectos era como que, bueno, tenía que adecuarse a las políticas de Milei o tratar de emularlo. Y bueno, yo creo que algunas de las cuestiones que ha tomado, como esto de la reforma del Estado, pueden traer una turbulencia. Sabe el gobierno provincial que no puede afrontar todos los frentes al mismo tiempo, y por eso, ante la posibilidad que habían planteado los gremios estatales de iniciar medidas de fuerza por la situación hospitalaria, tema que vos has estado tratando ampliamente y que lo sabemos, ¿no? Sabemos todas las cuestiones que se están viviendo en los hospitales. Bueno, frente a esto salió rápidamente a convocar a la mesa de salud para este viernes. Sí. Entonces, esta es una señal de que el gobierno provincial sabe que no puede abrir todos los frentes de conflictos a la vez. Y entonces, bueno, toma ahora el turno del gremio docente, que el viernes tendrá que resolver en Viedma la posibilidad del paro de actividades para el 26 y el 27, y qué otras medidas de fuerza puede llegar a adoptar, ¿no?
son 18 sesionales las que van a tener que determinar allí, pero ya un sondeo de opiniones están casi todas de acuerdo con la realización de medidas de fuerza, así que seguramente va a salir algún tipo de medidas de fuerza de esta reunión de mañana de la UNTER, porque convengamos que el reclamo fundamental tiene que ver con este cuestionamiento a las auditorías a las licencias médicas que se realiza desde el gobierno provincial a instancias de esta reformulación del Estado. Algo que, digamos, es un paralelo, si tenemos que trazar un paralelo entre Daniel Astra con el gobierno nacional, diríamos que es el Sturzenegger de Berkeley, ¿no? Es, digamos, quien tiene que llevar adelante las políticas fijadas para restringir los gastos del Estado. Bueno, en este caso se optó por la cuestión de la salud, que es una cuestión muy complicada y que la UNTER seguramente lo va a estar debatiendo mañana, pero que tiene su centro, el epicentro está en la cuestión de que es una empresa privada la que audita los certificados, las licencias médicas, los certificados de salud que presentan los docentes, no solo los docentes, ¿no? Digamos, porque esto es general, pero ha tocado al personal docente con varios afiliados, entonces hay cuestiones que son realmente llamativas, ¿no? Una empresa que solamente va a tener 5 domicilios en la provincia, para, digamos, Bariloche, Viedma, General Roca, Cholechuelo, bueno, no mucho más. Entonces, y que además va a evaluar con criterios privados. Si vos entrás, Wilde, a la página de esta empresa, Dienst, esta consultora, que dicho sea de paso en alemán significa servicio, lo que se aplica al servicio militar, servicio público, bueno, ese es el nombre de la consultora, que tiene declarado en su página un poco más de 300 personas trabajando, pero ¿para cubrir qué? Para cubrir un montón de empresas como Jumbo y todas las empresas asociadas a Cencosud, para cubrir todo el personal de la administración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo, 300 personas para todo eso te dicen que, bueno, la cuestión está un poco más automatizada, incluso con líneas de estandarización, es decir, de normalización, como le llaman, que son líneas estadísticas que te dicen, bueno, tal patología, y bueno, a tal patología se le da tantos días. Sí. Y no se tiene la personificación, ¿no? Te pongo un caso sencillo. A una persona que tenía una licencia médica, le habían dado para cuidar a su padre por 15 días, porque tenía una neumonía, le dijeron no, le corresponden 2 días. Y bueno, lo primero que habría que pensar es si es neumonía o no es neumonía. Bueno, si es neumonía y le corresponden 2 días, tal vez la complejidad del caso del padre requiera más días. Entonces, es la opinión de un médico contra un buffet de profesionales que los médicos son los menores. Claro. Es decir, la menor, en esta consultora la cantidad de médicos es lo menor. Si vos entras a la página, entre los profesionales se destacan abogados, contadores, ingenieros, programadores, administradores de empresas. Entonces, está todo como estructurado para funcionar de una forma tal de que sea una resolución muy expeditiva, muy rápida, pero sin personalizar las causas. O sea, un médico te puede decir, vos lo sabes muy bien por ahí, por actividad deportiva, Will, a veces uno dice, bueno, se lesiona un músculo. Bueno, hay distintos grados de lesión del músculo, algunos llevan más tiempo, otros llevan menos. Bueno, esto no lo permite este tipo de auditorías. La UNTER lo que dice es que no se opone a las auditorías de ninguna manera, pero que se siga con el sistema tradicional. El sistema tradicional es el que se mantiene para las licencias de más de 30 días, es decir,
conjuntas médicas oficiales, digamos, integradas por médicos de la provincia. Y sí se oponen, digamos, a esta cuestión privada que está manejada por programadores de informática, por abogados, por contadores, por ingenieros, antes que por médicos, ¿no? Claro. Bueno, así que ahí están las cuestiones. Es cierto también que se han detectado algunas irregularidades en certificados médicos, como se han detectado siempre, y siempre han sido objetadas. Yo recuerdo en varios casos, en varios años atrás incluso, ¿no? Pero bueno, el mismo sistema tendría que producir sus mecanismos. Ahora bien, esta empresa privada es lo que cuestiona la UNTER, ¿no? Digamos, no cuestiona la auditoría de los certificados médicos, pero sí está la intervención o la privatización de este sistema de auditoría, ¿no? Eso yo creo que va a traer un frente de conflicto, porque a esto hay que sumarle después la cuestión salarial, otras cuestiones que se van a ir dando. Y no solamente con la UNTER, también no nos olvidemos que estos sistemas de auditoría inciden en el resto del abanico de empleados públicos rionegrinos, como puede ser la policía y tantos otros, ¿no? Bien, bueno, tema candente en la provincia, todos hablan de esto, hoy estábamos compartiendo declaraciones del legislador Facundo López, así que bueno, y estamos ahí, como bien decías Gustavo, a las puertas de un congreso de la UNTER que definirá seguramente alguna medida de fuerza para la próxima semana. Antes de que se nos vaya el tiempo, si querés agregar algo de aquí de la localidad, por supuesto que bienvenido, pero hoy cuando estaba anunciando que íbamos a estar en contacto contigo, hablábamos sobre esto y Jonita paró la oreja porque, bueno, hablábamos de un asteroide, después generó esto algún chascarrillo, la pelota de Merentiel y esas cosas, pero, a ver, Gus, ¿qué nos puedes contar respecto de este asteroide que estaría pasando bastante cerca de la Tierra? Bueno, hay a ver, en principio son datos científicos. Yo lo que aporto en estas columnas, digamos, si bien son de color, son para apartarnos un poco de lo rígido de la política nacional, provincial, municipal, pero sí son de publicaciones científicas, ¿no? Esto es un asteroide de Apophis. Lo que hace a la órbita de Apophis, este asteroide, para que tengan una idea, tiene un diámetro de 300, es una roca de 340 metros. Oh. Es como si fuera, vos dijeras, bueno, no sé, para poner un paralelo, 2 canchas de fútbol, que hay que ver qué efectos tienen. Bueno, esta trayectoria, en realidad, se ha calculado, mirá la precisión que dan los datos científicos, que permiten hasta el día en que va a pasar más cercano a la Tierra. Esto va a suceder el 13 de abril, pero del 2029. O sea que todavía hay unos años por delante como para prepararse en todos los aspectos. Pero bueno, este asteroide, es decir, lo llamativo de este asteroide es que nunca un asteroide de estas dimensiones pasó tan cerca de la Tierra. Apa. Va a pasar a la 10ª distancia de lo que se encuentra en la Luna. Y para que tengamos una idea de a qué distancia la Tierra, va a pasar a 32.000 kilómetros. Perdón, ¿a cuánto, Gustavo? ¿A cuánto? 32.000 kilómetros. Ajá. Parece mucho, pero yo ¿por qué digo que vamos a tener que estar atentos a las consecuencias? Porque los satélites que tenemos, todos, digamos, los distintos países, las distintas empresas que tienen orbitando, hay como 3 órbitas, ¿no?, de satélites. Está la órbita baja, la órbita media y la órbita alta. Bueno, la órbita alta, la que se utilizan los geoestacionarios, la media, que es el GPS. Bueno, entre esas 2 órbitas, esas 2 van a ser atravesadas por el asteroide. O sea, va a haber que tener cuidado en ese aspecto, en cómo las empresas o los gobiernos toman las precauciones con respecto a sus satélites,
porque los satélites llegan hasta los 35.000 kilómetros de altitud y estamos hablando que va a pasar a 32.000. Bueno, las dos capas, la de la media y la alta de satélites, va a haber que tener un seguimiento especial. Y es más, se va a tener que ver cuál es la incidencia de esta masa, porque si sabemos que la Luna incide, por ejemplo, en las mareas, una masa mucho menor que la Luna, pero mucho más cercana a la Tierra que la Luna, tendremos que ver también qué incidencia tiene en las mareas y cómo incide a su vez el campo gravitatorio de la Tierra sobre este asteroide. Así que bueno, son un montón de cuestiones que va a haber que dilucidar seguramente cuando se vaya acercando la fecha. Ya de por sí ya hay programas, tanto en Estados Unidos como en Europa, preparados para que un año antes, es decir, en 2028, lanzar distintos tipos de aparatos para medir y, bueno, como asegurarse un poco más de cerca que no haya un impacto, porque imagínate que si llegara a haber alguna desviación, bueno, todos sabemos lo que producen los impactos de los asteroides de estas características, ya sea en el mar o en la Tierra, ¿no? Pero bueno, así que un año antes ya se van a llevar adelante misiones espaciales para tratar de acercarse y tomar contacto con este asteroide y bueno, y asegurarse de su trayectoria y bueno, fundamentalmente que no impacte con la Tierra, cosa que nos han tranquilizado desde distintas administraciones espaciales. Dicen no va a chocar, no va a caer en la Tierra, va a pasar de largo. Pero sí, la distancia preocupa a los que poseen satélites, porque va a pasar por entre las órbitas de dos tipos de satélites, los de mediana altura y los de mayor altura. Así que bueno, Mirá. Eso es lo que te puedo contar de este asteroide Apophis de 340 metros de diámetro, que el 13 de abril, un viernes 13 para más datos, Del 2029. de abril de 2029, decidió acercarse como nunca a la Tierra. Bueno, y en este tiempo que viene, hasta el 2029, puede pasar de todo, Gus. O que se aleje, o que se desintegre, o que se acerque un poco más. No, sí, la trayectoria va a seguir. Ah, bien. Mientras no roce con la atmósfera terrestre, no Todo se bien. desintegra. Bien. Ahora, si llega a rozar con la atmósfera terrestre, cae seguro. Claro, Y hay que ver cuánto de esos 340 metros caen. Claro. Se supone que no va a rozar Bien. la atmósfera. Bueno. Pero bueno, seguramente en este tiempo se va a tener esas cuestiones, ¿no? Así que bueno, eso con respecto a este famoso asteroide, ¿no? Y bueno, y ya para cerrar, Wilde, en lo local se sabe que está en marcha ahí como en discusión el tema del plebiscito, ¿no? Por el tema de Calcatreu, ¿no? Bueno, habrá que ver qué trámite sigue esta ordenanza, cuál es la visión que le da cada uno de los bloques, pero lo importante, yo creo que frente a esto, como a toda la discusión que se tenga en torno a temas sensibles en el ámbito local, debe primar siempre, yo creo que lo rescataron en el Consejo Deliberante también, un respeto por la opinión, por quien opina distinto, saber que por ahí en la democracia hay opiniones distintas, bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Esto que siempre hemos dicho, ¿no? Esto de tratarnos con más amor, con más afecto, con más respeto, que yo siempre lo remarco, ¿no? Esto que nos hace falta tanto, ¿no? De tener una mirada espiritual a cada cosa, ¿no? En realidad sí, yo creo que todo el mundo tiene una orientación, si bien puede ser cristiana, puede ser de algún otro tipo de creencia, pero siempre hacia un bien. Bueno, pensemos en ese bien común, en el amor al prójimo, que siempre desde el cristianismo se ha proclamado. Incluso les dejo, si quieren, por ahí leer en la primera carta a los Corintios que hace Pablo, en el capítulo 13, hay un llamado justamente a no enojarse, a no tener orgullo, bueno, justamente estas cosas que pueden
distorsionar un poco las cuestiones. Así que vamos a transitar esta dinámica de discernimiento con la mayor posibilidad de amor mutuo, amor al prójimo posible. Eso yo creo que es un buen llamado para cerrar este encuentro de hoy, Wilde. Bueno, Gus, gracias como siempre por tu tiempo. Y mira, en este ratito que estábamos charlando de todo un poco, te comparto una información de último momento. Un accidente protagonizado por el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Echarren, estuvo hace poquito por aquí, por Jacobás, y ahí en cercanías de San Antonio Oeste, gracias a Dios, con lesiones leves, una camioneta oficial de la provincia, estuvieron interviniendo bomberos voluntarios de San Antonio, aparentemente por esto de la alerta amarilla, fuertes lluvias en la madrugada de hoy, así que recién se conoce la información, perdieron el control de la camioneta y bueno, están internados ahí en observación en el hospital de San Antonio Oeste. Gustavito. Sí, hay que tener mayores cuidados, ¿no? Con el viento, con la lluvia, en fin. Habrá que tener mayores cuidados en la conducción. Y bueno, Claro. hablando de esto, no te olvides, Wilde, que el tren patagónico renovó su concesión con Nación, pero la renovó por 6 meses nada más. Sí. Así que bueno, hay que estar muy atentos a seguir ese tema, porque se quiere buscar un acuerdo mejor, pero por ahora tenemos por 6 meses más tren patagónico. Gustavo, buen fin de semana. Ya el próximo lo haremos acá en vivo en la radio. Igualmente para vos, Wilde, y para toda la audiencia, un abrazo grande.